Muy buenos días, compañeros y compañeras. A continuación es el video de sustentación para la ficha 313-4565 de estadística a nivel de matemáticas. Espero que sea de su agrado, espero que les guste y obvio saquen una muy buena nota. Estas estadísticas se basan en la página del DANE para el 2018. Bueno, Muchas este gracias. video lo hago informativo. Más que una aplicación de los datos que voy a exponer ahora, es entender qué es un censo, es saber para qué se utiliza, en fin, como lo vemos ahí en la primera pantalla. Entonces, ¿qué es un censo? Un censo es una recopilación de datos. Un censo sirve para muchísimas cosas, tiene muchísimos frentes donde podemos aplicarlos. ¿Cada cuánto se hace un censo? Un censo se hace cada 10 años, lo sugiere las Naciones Unidas, preferiblemente los años que terminan en cero, 80, 90, 2000, 2010, etcétera, ¿sí? ¿Qué se utiliza para aplicarlo? Van los que llaman los empadronadores, si no estoy mal, van de puerta en puerta recogiendo los datos que ya hemos sabido cuando vamos, ¿sí? ¿Qué clases de censos hay? Los censos son económicos, educativos, financieros. Micho, eso tiene muchísimos frentes en los que podemos, se recogen para la información que necesita la nación, que necesita el Estado, ¿no? Toda esta información dirige eh, una política que debe tomar el Estado, o nosotros cuando votamos, los presidentes de turno toman unas decisiones frente a cada deficiencia que pueda tener cada región o grupo étnico o personas de la tercera edad, en fin, todos esos datos nos ayuda o le ayuda al Estado a tomar decisiones para poder aplicar toda esa información y que sea más efectivo el uso de los recursos de una nación. Bueno, y el primer dato importante que nos arroja el DANE para la época es que habíamos en ese momento 48.258.494 personas en este país. De eso hay que destacar que para la época, y yo creo que aún, la mayoría eran mujeres, con 24.708.349, ¿sí? Y hombres teníamos 23.550.145. Ahí es donde vemos cómo el Estado debe comenzar a guiar sus recursos para la atención a estos grupos por sexo. También tenemos los datos por edades. De 0 a 14 años tenemos 10.906.420 personas. Tenemos para edades entre los 14 y los 60, entre los 15 y los 64 años, 32.912.293 personas. Y el adulto mayor de 65 años tenemos a 4.391.523 personas. Aquí, por ejemplo, acoto a este informe. Entonces, es, por ejemplo, si vemos la edad de los 0 a los 14, el Estado comienza a ubicar dónde podemos colocar colegios, dónde podemos colocar jardines, dónde podemos ir guiando esos recursos de acuerdo al grupo poblacional que se ubique en determinada parte del país. Lo mismo para la época, entre 15 y 64, en ese momento también dirigen sus recursos de acuerdo a esas edades. ¿Listo? Bueno, otro dato importante que nos arroja el DANE para la fecha es que para el 2018 el 96.6% de los nacimientos eran en el país. ¿Sí? Otro dato que nos arroja, el 2.2% eran personas que se llevaban a sus hijos a nacer en otro país y regresaban, y otras que pues que no identifican, son unos NA o unos NM, como se llama, que no identifican el dónde nació. ¿Sí? También nos arroja el dónde estamos. El dónde estamos es dónde vive cada persona de acuerdo a la ubicación geográfica que tenga, ¿no? Entonces hablamos de cabeceras municipales a los
a a las ciudades grandes como Medellín, Cali, Bogotá, eh, Cúcuta, Cartagena, Santa Marta, en fin. En esa época vivía el 77.1% en esas cabeceras municipales. Ya en centros poblados hablamos de pueblos pequeños, vivía o vive el 7.1%, ¿sí? Y ya la gente que vive en el campo, que vive en donde no se condensa la gente, es el 15.8%, ¿sí? La parte rural dispersa, ¿sí? En comparación, como vemos nosotros aquí en esta parte, al 2005, que hay unas diferencias fuertes donde se marca, perdón, en esta, donde se marca las diferencias de migración. Entonces vemos que ahora las personitas del campo se vienen para las ciudades y comienzan a abandonar sus sitios de trabajo en ese momento y comienzan a emplearse en las ciudades grandes y en las cabeceras municipales. Bueno, datos importantes que nos arroja el DANE también para la época es que de 10.390.207 hogares entrevistados al 2005 contaban con unos niveles de servicios públicos, ¿sí? También en comparación al 2018, que son 13.480.729 hogares entrevistados, casas donde vive uno con los servicios públicos, ¿no? Hay que entender que los servicios públicos no llegan a todos ni todos llegan en la misma cantidad. Por eso es que el Estado toma estos datos para poder dirigir los recursos necesarios para que las personas tengan acueducto, alcantarillado, gas, internet, que son servicios esenciales para el desarrollo de los colombianos. Vemos el alcance que tiene cada servicio público como por ejemplo en servicio eléctrico, con 46.472.930. Hay que entender que los colombianos somos en total 48 millones en esa época, eran y algo de fracción. Entonces ahí nos damos cuenta que no a todos les llega el servicio eléctrico. Lo mismo el acueducto le llegaba para la época 41 millones 695.339 personas y ahí vuelvo y repito, éramos casi 49 millones en la época y no llegaba para todos. Entonces hay que entender que también los servicios públicos van de la mano del desarrollo de un país y por eso es que el Estado también debe dirigir esos recursos. También hay que tener en cuenta que la conformación de los hogares ha cambiado. Para la época era importante los hogares con más de 5 personas. Ahorita la fecha no. Sí, ha cambiado. Entonces aquí es donde entramos en las discusiones cuando dicen que ahora prefiero ser papá perruno y mamá perruno. Sí, por ejemplo. Entonces nos hemos dedicado más a criar mascotas que a criar seres humanos. Entonces vemos un crecimiento en los hogares de 2 personas en comparación al 2018. Vemos que los hogares de 3 personas también se mantienen han disminuido, perdón, a través del tiempo. Entonces, estos son los datos que nos arrojan el DANE en su momento. Espero que esta información les haya sido de su agrado, de su provecho y nos estaremos viendo en próximos videos. Muchas gracias, señor instructor. Espero cualquier inquietud sobre este video
Gracias a mis compañeros por verme, en atención a este trabajo que es la primera vez que lo hago y me encantó. Muchas gracias.